Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a pues esta serie de charlas que hemos iniciado este año a través de las plataformas de Kahlai. Pues primero darle las gracias a todos los que pues frecuentemente visitan nuestra página, que siguen nuestro proyecto. Y afortunadamente hoy tenemos el gusto de poder platicar y charlar con Julián Tzulnah. Él es maestro y candidato a doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Desarrollo y Gestión Cultural por la misma universidad. Ha coordinado y colaborado en proyectos de investigación antropológica e investigación acción participativa que le han llevado a realizar trabajo de campo en varias regiones de la península de Yucatán y a recibir diferentes distinciones. Sus principales intereses son las expresiones religiosas del pueblo maya peninsular contemporáneo, sus manifestaciones festivas, sus concepciones temporales y alusivas al futuro, y sus narraciones apocalípticas escatológicas vigentes. Actualmente forma parte de iniciativas regionales e internacionales que desdoblan quehaceres académicos y conjuntan memorias, oralidades y artes. Se desempeña como profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida de la UNAM, y cuenta con publicaciones arbitradas en los ámbitos de su especialidad. Y pues bueno, muchas gracias a Julián por poder llegar a charlar aquí en este espacio que ha pues sido convocado por Kahlai, pero también en consonancia y diálogo junto con compañeros como él, y reiteramos las disculpas acerca de los problemas que tuvimos la vez pasada, pues para tener esta charla y esta compartición, y pues qué más que volver a señalar que para nosotros desde el equipo que conformamos Kahlai, pues es un gusto que estés aquí pues compartiéndonos gran parte de tu investigación. Así que te cedo la palabra, Julián, bienvenido y estás en tu casa. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, gracias José, y gracias Esther por la invitación. Pues realmente me siento muy contento, muy agradecido con ustedes por la invitación. Y pues bueno, espero que lo que vengo a compartir acá esta tarde pueda ser de interés pues para ustedes, por supuesto, y también para las personas que vayan a sumarse a esta conversación. Bueno, voy a iniciar. Muchas gracias ya por compartir la pantalla. Sí, ya se ve, ¿no? ¿Por ahí? Sí, chido. Bueno, en esta conversación le puse este título de Escatología situada, el fin del mundo en narrativas mayas contemporáneas. Voy a tratar de ir compartiendo, intentando aclarar qué es lo que comprendo por escatología situada, ¿no? Y de qué manera estas narraciones, estas historias que tienen que ver con el futuro, la finitud, ¿no? El fin del mundo como tal, el apocalipsis, pues son, digamos, temáticas que aparentemente son pues ocultas, ¿no? Un poco que tienen algún talante esotérico, pero que lo que a mí me ha parecido desde el trabajo de campo que he venido realizando desde hace un tiempo es que son nociones, temas vigentes, en los cuales pues se manifiestan, ¿no? Diferentes, pues sí, muchas ideas, digamos, como culturalmente constreñidas, pero también muchas esperanzas, ilusiones, o dan cuenta de la manera en la que se configura de ordinario la vida, digamos. A ver, vamos ahí. Lo que quisiera con esta conversación es lo que comparto allí, ¿no? Exponer un esbozo, hacer un trazo, digamos, un boceto bastante general de algunas de estas ideas, de algunas de estas... Ay, perdón, ¿qué pasó? ¿Sí se ve la diapositiva? Creo que... Sí, ahí está. Perdón. Sobre estas narraciones y cuáles son, además, pues las señales muy concretas, ¿no? Como un tópico muy particular, ¿cuáles son estas señales que anuncian o que relatan que todo esto que conocemos como mundo, digamos, está a punto de desestructurarse, ¿no? Esto, digamos, pensando en el fin del mundo, más allá de una noción que pueda parecer oscura y esotérica, como he mencionado, sino siguiendo la idea de Débora Danowski y de Eduardo Viveiros o de Alejandro Fujigaki, por ejemplo, de que en realidad el fin del mundo es una experiencia histórica latente, ¿no? Para intentar ilustrar esto, lo que trato de hacer aquí es
compilar fragmentos de retazos, digamos, de retacería oral, del trabajo de campo que he venido realizando, especialmente en Manilla, en Jomún, tratando de ubicar, digamos, este mismo tema en estos espacios. Y bueno, ubicarlos, estos trozos, estos fragmentos, los he colocado, digamos, de tal manera que creo que puede dar alguna idea sobre estas nociones que he venido a compartir. Entonces, estos fragmentos que parten, digamos, principalmente del trabajo de campo, son, digamos, los que espero que puedan dar luz sobre este mismo tema. La manera en la que he dispuesto esta conversación o la manera en la que he ubicado estos mismos temas son en estos 6 puntos, ¿no? Primero hablar de escatología, ¿no? O escatologías, que puse allá, ¿qué es, no? ¿Por qué este nombre? Después hablar de apocalipsis. En tercer lugar, hablar del mundo, ¿no? ¿Cuál es el mundo que se acaba? Perdón, después relatar un poco, de una manera muy general también, sobre las temporalidades, hablar muy brevemente de tradición o tradiciones proféticas, ¿no? Que también tienen que ver con estas maneras en las que se imaginan, digamos, desde algunos pueblos el futuro, y en la cual también se configuran vaticinios o se espera que sucedan o que acontezcan ciertas cosas, para finalmente relatar, digamos, también de alguna manera bastante enunciativa, ¿no? Más no limitativa, cuáles son algunas de estas señales del fin del mundo, ¿no? Quisiera también mencionar de que pues este tema pues también ha sido pues trabajado, digamos, al menos regionalmente. Bueno, Jesús Lizama tiene allí 2 obras, una del 2000 y otra del 95, me parece que es de su tesis de licenciatura, con los cruzó, pero en la segunda obra, del 2000, pues él hace, digamos, como que un vaciado a partir de un relato, cuáles son algunas de estas señales, ¿no? Y todas estas señales, estos signos, también se engarzan con otra serie de genealogías que pueden igualmente advertirse en trabajo de campo, no únicamente en el punto o en el nicho donde él realizó en su momento trabajo de campo, sino también en muchos otros lugares, ¿no? Y me parece que Maní y Jomún no son en este caso la excepción. Para comenzar, ¿qué es lo que entiendo, ¿no? O qué es lo que estoy acá proponiendo de entender por escatología o escatologías, ¿no? Pues principalmente lo que presento allí en la diapositiva, ¿no? Que son reflexiones que se articulan en torno a la idea de finitud, en cuanto, no únicamente en su sentido conceptual, sino además dentro de su aspecto vivencial. ¿Qué es esto? Lo que se concibe como, lo que se imaginan como las realidades últimas, ¿no? Sean desde la individualidad del sujeto que las construye, que las imagina, como también en la colectividad de la agrupación, digamos, o del grupo cultural o del el espectro social, digamos, de la persona que imagina y que construye estas nociones sobre lo último, sobre el porvenir, lo venidero o el final de todas las cosas, ¿no? En cuanto ¿cuáles son, digamos, algunos de esos tópicos que conciernen a la escatología, un poco también dentro no sé cómo decir, del discurso occidental que le da nombre a esto, que es lo escatológico, digamos, que pues incluyen, digamos, pues la muerte propia, la desaparición de un pueblo, yo imagino también, por ejemplo, el fin del mundo como realidad. Entonces, estas son algunas de las nociones que se desprenden de aquel conglomerado de reflexiones que llamamos escatología. Quisiera aprovechar también aclarar una homonimia que es bastante desafortunada, que cuando hablamos de escatología, de lo escatológico, nos imaginamos siempre así como que un evento, no sé, una estampa pantagruélica, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con excrescencias, con vómitos, excrementos, flatulencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos la escatología o lo escatológico, pensamos que tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, pues no precisamente, o sea, en algún momento sucedió esto, ¿no? Digamos de que el término escatología tiene, digamos, una raíz griega que es esta, la de aquí arriba, de eschatos,
que tiene que ver con lo último, con las realidades últimas, ¿no? Lo que está por acontecer hacia el final de todo cuanto existe. Y digamos en el castellano hubo algún tipo de homonimia, digamos poco afortunada, cuando esta G se cambió por esta capa, y bueno, esta letra pues se lidió, ¿no? Pero quedó como scatos. O sea, hay una confusión acá entre estos dos términos, ¿no? La segunda, esta sí tiene que ver con excrescencias, flatulencias, orines y digamos, todas estas nociones pantagruélicas, o no sé cómo llamarles. Pero realmente lo que tendríamos que hacer en castellano es llamarle escatología, ¿no? Lo escatológico. Un autor que es Leonardo Castellani dice que tendríamos que comenzar a hablar de lo escatológico cuando nos referimos a estas nociones, ¿no? A las que venimos a compartir hoy. Y que, bueno, y que eventualmente lo haremos, ¿no? Un poco para romper con esta homonimia extraña, ¿no? Pero bueno, yo tampoco lo hago, yo acá vengo a compartir de la escatología, digamos, un poco más en el sentido de que me parece que es bastante más usual, ¿no? Y suena un poco menos, al menos estando, digamos, en este canal en el que quiero compartir esto, pero sí quisiera, digamos, porque a veces ha habido personas, compañeras, compañeros o colegas que me dicen, oye, pero esto trata sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, no precisamente, ¿no? O en algún momento de la historia, no sé exactamente cuándo fue, pero bueno, me parece que es útil de aclarar. Cuando hablamos también de escatología, no podemos no referirnos a esos procesos disciplinario, digamos, sistematizado, que parte de la teología, la teología cristiana, por supuesto, que parte de la teología igualmente sistematizada y muy particularmente en el siglo XIX a partir de diferentes autores de corte evangélico que tratan, digamos, trataron en su momento y siguen tratando de ubicar o de reflexionar de una manera un poco más sistemática dentro de esta misma disciplina sobre cuáles son las realidades últimas que conciernen al mundo en cuanto a entidad cristiana, ¿no? Ubicándolo un poco en la economía salvífica o, no sé, la reflexión soteriológica, ¿no? De cuál es la historia de la salvación y tal. Pero eso no quiere decir que no haya habido esa sistematización, no quiere decir que en la historia, digamos, del cristianismo no haya habido antes ya reflexiones que puedan igualmente haber estado más o menos sistematizadas al respecto, ¿no? En la Edad Media hay mucho de esto, en la época de la patrística lo hay también, entonces en tiempos del paleocristianismo igualmente hay estas nociones muy importantes que dieron origen a la apocalíptica, de la cual voy a tratar de referir en un momento. Pero bueno, esto es lo que también entendemos por escatología, ¿no? Esta misma reflexión más o menos sistematizada sobre cuál es la realidad, las realidades últimas, ¿no? De la humanidad, que por supuesto están igualmente constreñidas dentro de un marco idético muy particular, ¿no? En este caso lo que se entiende son dos maneras hay dos agrupaciones en las cuales se acomodan estas realidades últimas, ¿no? En el sentido particular tiene que ver con la individualidad de un sujeto, de una persona, ¿no? Que tiene que ver con su muerte, con el juicio particular cuando mueren, ¿no? Y el destino final que concierne a su persona, ¿no? A su alma, a su espíritu, que es el infierno. El purgatorio, digamos, esto varía dependiendo de la tradición o de la confesión religiosa a la cual el sujeto se adscriba, o la gloria, ¿no? Irse al cielo finalmente, ¿no? Y también puede pensarse en términos generales un poco más en cuanto a colectividad, que tiene que ver con la parucía, esto es la segunda venida de Jesucristo, la resurrección de los muertos, el juicio final y, bueno, y toda la estructura posterior venidera que está prometida, ¿no? En las escrituras y en las revelaciones, el cielo nuevo, la tierra nueva, la Jerusalén celestial, etcétera. Bueno, esto por supuesto también que tiene sus bemoles y sus matices y varía, esto es digamos como que una forma más o menos hegemónica de pensarlo, pero por supuesto que varía y se hacen digamos como numerosas, o sea, hay una gran variedad de procesos o de elementos que configuran la escatología dependiendo de diferentes grupos sociales o credos o confesiones religiosas, ¿no? Y bueno, y en lo que se parte, digamos que
que configuran, ¿cómo decir?, los puntos de partida de los elementos que dan materia, que son la materia prima de la reflexión escatológica en términos cristianos, son pues lo que se tiene como el dato revelado, las tradiciones apostólicas, si se considera o no el magisterio eclesiástico, si conforma parte o no, digamos, de determinado credo, las reflexiones patrísticas, etcétera. Entonces, estos son, lo enuncio, digamos, aquí porque también hay que decir de que a través de los procesos, por ejemplo, desde la invasión hispana, los procesos de colonización, de lo que llamaron la evangelización, ¿no? El adoctrinamiento cristiano de los pueblos indoamericanos, y eso sucedió, digamos, como con los mayas de aquel tiempo también, pues muchas de las nociones que se imbricaron dentro de este conjunto posterior que fue esta amalgama, digamos, que conformó la religión postrera, digamos, están entreverada de todas estas nociones apocalípticas, escatológicas, ¿no? Hay quienes dicen también que, por ejemplo, la llegada de los franciscanos, o al menos, digamos, como las primeras olas de franciscanos que cruzaron el Atlántico para venir acá, también estaban inspiradas, por decirlo de algún modo, por muchas nociones escatológicas, apocalípticas de aquel tiempo, ¿no? Entonces, muchas de esas nociones están imbricadas y las enuncio aquí porque también dentro de la oralidad, digamos, maya contemporánea que se relata en varios pueblos, pues también se escuchan allá, ¿no? También están allí. Entonces, un poco, digamos, para hacer un poco de, digamos, no voy a hablar acá de la genealogía de cada uno de los tópicos que aparecen, que conforman las señales del fin del mundo, pero pues por ahí hay muchísimos guiños, muchísimas imbricaciones. Escatología situada. ¿Por qué escatología situada? Porque, bueno, siguiendo a algunas autoras, por ejemplo, como Donna Haraway, ¿no? Que pues me parece también oportuno considerar que es difícil que pensemos en algo que no sea situado, ¿no? Que aún, digamos, las más hegemónicas maneras de pensar alguna disciplina, por muy hegemónicas que estén, no están de ningún momento desligada de los contextos en los cuales fueron construidos y tampoco de las subjetividades de las personas que construyen estos conocimientos, ¿no? Cuando propongo eso de llamar, digamos, escatología situada, pues sí intento, digamos, hacer como que una serie de corte, digamos, entre los procesos hegemónicos teológicos, digamos, cristianos, como fuera, y también, pues, pensar de que también hay una manera muy particular de imaginar estas nociones, de presentarlas como formas, por supuesto, importantes y respetables de imaginación y de configuración propia del propio sujeto, del propio pueblo al que se adscribe, pero también como dotarle, digamos, al menos dentro de este proceso analítico de ciertas categorizaciones que puedan describirlo de algún modo, ¿no? Cual todas las disciplinas han estado constreñidas de eso mismo, como pongo allí, por ejemplo, en términos más dogmáticos y hegemónicos, digamos, las definiciones dogmáticas que se han dado, digamos, dentro de la historia del catolicismo como tal, también han estado culturalmente situadas y no hay manera en la cual se imagina eso de otro modo, ¿no? Entonces, cuando refiero a la escatología situada, digo, aquí no hay una teología que no sea situada, no hay una escatología, una antropología, por ejemplo, un quehacer académico que no lo esté. Lo que intento aquí hacer es presentar que todo pueblo tiene sus propias nociones, reflexiones escatológicas, es decir, así como hay historias o narrativas que hablan de los orígenes, así también las hay sobre los finales, ¿no? Así como, por ejemplo, hay elementos culturales compartidos, así también hay muchas otras nociones que se prestan o que libre y conscientemente se desechan, ¿no? Así como también hay interpretaciones que se basan, no sé, por ejemplo, en textos que se consideran revelados, así también se reflexiona sobre ellos a la luz de diferentes emergencias o situaciones sociales en diferentes escalas, ¿no? Sean locales, sean regionales o globales, y que parten de una comunicación que es principalmente oral. Si bien muchos pueblos, digamos, como que se
tiene la Biblia, por ejemplo, en el altar, digamos, muchas casas católicas, digamos, que se tienen la Biblia en el altar doméstico, pero pues pocas veces se acerca uno a leerla, ¿no? Entonces, sino que tiene una dinámica completamente diferente, ¿no? Pero muchos de estos sucesos, muchos de estos temas pues, se conversan y se relatan a base de la oralidad. Y aquí, digamos, estoy compartiendo algunas características, digamos, o algunas, sí, digamos, unas características que me parece que pueden describir de un modo no exhaustivo, sino pues más bien, pues de una manera bastante burda y general, esto, ¿no? Que la escatología situada, cuando hablamos de la que, cuando me refiero especialmente a la que se escucha o la que se comparte en diferentes pueblos mayas de aquí de la península de Yucatán, es que son eminentemente orales. Las imágenes que las conforman reflejan diferentes procesos reflexivos que dan cuenta de la misma sistematización de sus propios contenidos a nivel situado, ¿no? Culturalmente ubicados. No tienen, a diferencia de otras doctrinas, no tienen pretensiones universalistas, sino que, digamos, es universal en los límites de sus propias territorios socioculturales. No pretende ser doctrinaria ni tampoco asirse a diferentes cánones dogmáticos, pero no por ello no reflexiona con respecto de contenidos doctrinales o catequéticos. Siempre están mediadas por el entorno cultural y social, y los elementos que las conforman, como he mencionado, también se trazan, digamos, en retrospectiva, muchísimas genealogías de imágenes e ideas que pueden llegar hacia muchísimos siglos atrás, ¿no? Y otra que me parece también importante es que sigue libremente sus propias temporalidades, así como se acusa, por ejemplo, de que el cristianismo es principal y eminentemente progresivo y lineal, que dentro de la soteriología cristiana no puede imaginarse de otra manera que en esa misma linealidad progresiva, por ejemplo, la escatología situada, digamos, lo que se relata en los pueblos, sigue sus propias temporalidades. La historia es lineal, pero no únicamente lineal. Es cíclica, pero no únicamente cíclica, o sea, es una y la otra. No hay exclusión de imaginaciones temporales sobre el propio devenir en estas narrativas. Y pues por tal, no solamente se enuncian diferentes orígenes, sino que también convergen muchísimos fines. O sea, siguiente tema, espero no verme detenido mucho en este punto, voy a tratar de ser un poquito más ágil. Bueno, Apocalipsis, a mí me parece una pena, una tristeza, esto a nivel personal, que cuando hablemos de Apocalipsis siempre estamos hablando de estos cataclismos o calamidades, muchas veces también pensadas en términos hollywoodenses. Muchos autores y autoras lo hacen, Donna Haraway lo hace, por ejemplo, Isabel Stengers también lo hace, Bruno Latour igual lo hace. A mí me parece un poco que se ha olvidado cuál es, digamos, la noción primigenia, digamos, que dio origen a este término, ¿no? Y que tiene que ver con esta primera noción, ¿no? La de Apocalipsis, que Apocalipsis, que son estos libros, digamos, tradiciones escritas, que también parten de otras tradiciones orales, que se nutren de tradiciones judías y esperanzas liberacionistas que fueron adoptadas y consolidadas por el cristianismo. Esto es importante decir que digamos, si bien la noción es griega, o el término, digamos, para referirse es griego, la noción como tal es judía, y judía de tiempos del Segundo Templo, ¿no? Cuando se conjuntan esperanzas mesiánicas y liberacionistas, y eso después el cristianismo, después del evento Cristo, las adoptó, y entonces surgieron diferentes tradiciones que después las conjuntaron y fueron escritas, ¿no? Durante los siglos I y II, hay diferentes apocalipsis, los más conocidos, el más conocido, por supuesto, es el canónico, el neotestamentario, el que se atribuye a Juan. Pero pues también hay otros apocalipsis que no formaron parte del canon cristiano, pero que pues
andan por allí también circulando y que también nutrieron muchas otras ideas de la tradición cristiana, ¿no? En tiempos de la patrística o incluso posteriores, ¿no? El Apocalipsis de Juan, el libro de Enoch, el Apocalipsis de Pedro, por ejemplo. Pero hay que pensar también que esa noción, como he mencionado, por ejemplo, si bien fue adoptada por el cristianismo se la robó, digamos, pero es principalmente judía, y hay apocalipsis en el Antiguo Testamento, por ejemplo, una buena sección del libro de Daniel lo es, una buena parte también, o algunos fragmentos de Isaías, por ejemplo, lo son, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo apocalíptico, pues nos referimos también a una especie de género bastante amplio, que es literario principal, pero no exclusivamente, ¿no? Que aprovecha además imágenes, las relata con mucha intensidad, se vale de fechas y números, de imágenes abrumadoras, de sucesos que acontecieron alguna vez y los relata como que van a volver a acontecer en un futuro, perdón. Y se vale de ellos, los constela, digamos, todos estos elementos para comunicar revelaciones trascendentales, ¿no? Sucesos importantes que están por acontecer, ¿no? Eso es cuando hablamos apocalíptico. Cuando hablamos de apocalipticismo, entonces hablamos de estas ideas apocalípticas, pero conjuntadas culturalmente, y que pues también insuflan diferentes movimientos o incluso, por ejemplo, sublevaciones como tal. El apocalipticismo tiene un estilo que advierte o anuncia, digamos, el final de las estructuras, especialmente, digamos, las hegemónicas o dominantes, y proclama, digamos, el advenimiento de otras que son radicalmente distintas. Eso es importante porque tanto el apocalipsis y el talante profético con el que se le ha también envuelto, nos hace olvidar que el apocalipsis como tal no, lejos de ser, digamos, un género predictivo, es más bien enunciativo, es proclamador, es decir, anunciador, antes que predictor de algo, digamos, ¿no? Y pues bueno, lo que ha pasado es que nos hemos quedado con esta noción, que es esta última, que pues bueno, en cuanto a que circula y la usamos, pues por supuesto que pues es, digamos, correcta. Me parece un poco penoso que hayamos olvidado, digamos, el origen esperanzador del término, que refiere a estos eventos cataclísmicos, ¿no? A calamidades que atacarán en diferentes escalas al mundo y que pues fabulan, acá hacen a imaginar la desestructuración de órdenes sociales, cósmicos, planetarios o lo que fuera. ¿Cuál es el mundo que se va a acabar? Perdón, había algo que no he mencionado acá, que algunas de las imágenes que comparto aquí, una de ellas es de Juan Hotziu y las otras son de Mauricio Colli, que muy buenamente, con mucha gentileza me las prestó para ilustrar un poco esta presentación, que él es de una obra que se llama Huellas de la Tierra, que bueno, él también está reflexionando, digamos, de manera colectiva con campesinas y campesinos sobre el futuro, entonces él en algún momento también les podrá compartir sobre esta obra. Bueno, ¿cuál es el mundo que se acaba? Cuando propongo, digamos, una noción de mundo, me valgo de diferentes autores, especialmente a los ya mencionados, Alejandro Fujigaki y Débora Danowski y Alejandro Viveiros, en qué mundo es un conglomerado, digamos, de relaciones un conglomerado múltiple de relaciones que son en sí mismas también múltiples, que se ensamblan espaciotemporalmente, digamos, y que en ese marco posibilitan diferentes modos de existencia para uno o muchos colectivos, ¿no? Entonces, cuando ese marco, espacio, ese ensamblado, digamos, se desarticula, entonces ese es el fin del mundo, ¿no? Esto, ¿por qué me gusta, digamos, por qué me parece útil esta noción, digamos, un poco que me dio ahí Treboustier? Porque nos permite hablar de mundo de una manera bastante general, pero no por ello menos propio o menos importante en cada uno de los conglomerados que pensamos como mundo, ¿no? Por ejemplo, el mismo Alejandro Fujigaki dice los pueblos, no sé si está aquí en otra diapositiva que habré puesto, de acá, por ejemplo, ¿no? Los pueblos amerindios, dice él, están hechos con amasijos de fines de otros mundos que se acabaron y de otros mundos que se devastaron, y así como sucedió, así también eventualmente sucederá alguna vez, ¿no?
Entonces, digamos que estamos viviendo sobre los fines de otros mundos, ¿no? No únicamente, digamos, en términos geológicos, sino también en términos sociales, ¿no? Él dice, por ejemplo, el fin del mundo fue el arribo hispánico y la invasión subsecuente, ¿no? El advenimiento posterior del Estado Nacional Mexicano, ¿no? Entonces, cuando suceden estas cosas, a partir de esos eventos nos permiten también relatar sucesos o mundos o estructuras que precedieron y otras que son posteriores a ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? A inicios del siglo pasado, ¿no? La llegada, digamos, de Salvador Alvarado y lo que aconteció, digamos, en esos términos de una recomposición, digamos, política, social y religiosa, incluso en muchos pueblos, eso es un relato de origen, ¿no? Es decir, hay todo un mundo posterior, un mundo previo, perdón, hay un mundo pretérito que antecedió a ese momento y hay todo un mundo distinto posterior, ¿no? Muchas narraciones que, por ejemplo, hablan del santo que se encontró en el pozo porque estaba la guerra y tal. Perdón. Muchas parten de historias como esta, ¿no? Entonces podemos pensar también en estos eventos como mundos que se desarticulan y otros que llegan a componerse a partir de finitudes pretéritas. Esto, pues, como ya lo mencionaba anteriormente, ¿no? Lo venidero deja de ser una enunciación meramente esotérica para convertirse en una experiencia histórica latente. Es decir, hemos sido testigos de otros mundos que se han acabado. Las personas hablan también de mundos que les precedieron, ¿no? Y si bien, digamos, como coloco allí, ¿no? El cristianismo europeo, pues, que llegó, pues sí enunciaba o proclama, digamos, un único fin del mundo en ese cristianismo progresivo, desarrollista, digamos, lineal. Al menos en este rincón peninsular convergen diferentes narraciones que dan fe o dan cuenta de otros mundos previos que han sucedido con antelación. Aquí, por ejemplo, es un obsequio, una narración que me obsequió don Juan de la Cruz en Maní, y lo voy a leer, que dice, hay 3 razas de la humanidad. La primera es la de Adán y Eva, la segunda es de Noé, después los hijos de Noé. Ellos hicieron la Torre de Babel, fue la tercera raza. Antes existieron gigantes, pero se acabaron. Quedamos los hombres Nietzsche, que somos nosotros. Entonces ya existían los hombres puses en esa época, porque ellos vieron todas estas cosas que pasaron. Antiguamente, los abuelos, hombres puses, hombres fuertes, dicen que son santos y sabios, y hay 2 dioses también entre ellos. Bueno, este es un relato, digamos, sobre el mundo anterior, digamos, que me contó don Juan de la Cruz, de allá en Maní. Y bueno, esta también es una forma muy particular de concebir a la humanidad pretérita, los Pusop, estos enanos jorobados que no sobrevivieron después al diluvio que les llegó, ¿no? Pero digamos, porque dentro de otras narraciones, inclusive en el mismo Maní, los Pusop son, digamos, figuras de muy poca inteligencia, digamos, con una inteligencia muy corta. Entonces eso quiere decir que también hay narraciones que parecen opuestas o más bien pensemos lo que son muy diversas y no por ello particularmente oponibles, ¿no? Y lo mismo acá con este tipo de historias, ¿no? Con este género de relato, digamos, religioso, en la cual confluyen diferentes formas de entender el paso, digamos, de la humanidad, ¿no? El devenir de la humanidad, el acontecer de la historia y el lugar que tiene además, y en este caso Maní, digamos, en términos muy particulares, culturales, en lo que se concibe como la historia, ¿no? La gran historia. Hablemos, bueno, esto ya lo comencé a comentar un poquito antes, que cuando hablamos de temporalidades, si bien hay tiempos, digamos, como muy marcados o que algunos autores han tratado también de demarcar y de presentar como opuestos, como Alfred Kiel, por ejemplo, otros como Federico Navarrete presenta de que diferentes pueblos, digamos, que habitan en lo que hoy conocemos como el territorio mexicano, digamos, ¿no? Mesoamérica o como fuere,
llamado, confluyen diferentes formas de concebir el tiempo, ¿no? Inclusive la linealidad, que es, digamos, el tiempo occidental cristiano, ascendente y progresivo, imposibilitado de retorno, la cual tendrá fin en una culminación apoteósica, puede perfectamente convivir con una concepción temporal circular, con tiempos que reinician, con eventos que se repiten o parecen repetirse, ¿no? Con desestructuraciones y reinicios que dan una sensación espiral, ¿no? Como tiene ahí ese otro ejemplo, ¿no? Que da una idea de una sensación de cosas que se repiten, pero que digamos, en el lienzo temporal no se encuentra en el mismo lugar, ¿no? Aunque el evento parezca que es exactamente el mismo y está repitiéndose otra vez, ¿no? Pero diferentes nociones, digamos, en esa licuadora temporal acontecen al mismo tiempo, ¿no? No se oponen, no son opuestas, como dice Federico Navarrete, ¿no? Federico Navarrete dice eso, de que estas temporalidades perfectamente conviven y ya convivían incluso antes, dice él, antes, digamos, de la invasión hispánica, pero así como no hubo, digamos, como conflictos en ubicar diferentes tipos o nociones calendáricas, así tampoco las hay actualmente en imbricar diferentes tradiciones temporales o modelos de pensar el tiempo. O sea, la propuesta aquí es hablar de temporalidades plurales, ¿no? Antes de un único tiempo, ¿no? Reconocer todo este condensado de tiempos que son cíclicos, que son lineales, pendulares, en las cuales se pueden atender al futuro a partir de eventos pretéritos, ¿no? Con ritmos, con repeticiones, pero no por ello exentos de conciencia y distinción de todos los sucesos o los mundos que también, digamos, precedieron, ¿no? Y también los sucesos que acontecerán posteriormente, ¿no? Y aquí, digamos, como muy brevemente, cuál es la tradición que entendemos por tradición profética. Son estos modos en los cuales se puede atender al futuro a partir de eventos que acontecieron en el pasado, ¿no? Cuáles son algunas de ellas, ¿no? Los vaticinios, que tienen que ver con observaciones metódicas, o procesos que tienen que ver con abstracciones sintéticas, o las profecías, cuando son contenidos que se atribuyen, que son de revelación divina, y que muchos de estos permitieron, además, animaron y fueron base, digamos, sustrato de diferentes rebeliones indígenas que acontecieron, ¿no? Con las adecuaciones que se les hicieron, pudieron, digamos, las diferentes sucesos, en particular, digamos, las sublevaciones, ser, no sé, inspiradas por estas diferentes maneras de imaginar el porvenir construido a partir de diferentes pasados visibles, ¿no? Aquí lo que quisiera compartir ya finalmente son algunas de esas señales del fin. Ahí se me movió un poquito el cuadrito, ¿no? Cuando se hablan de señales, ¿a qué se atiende? Anuncios, ¿no? El fin del mundo viene anunciado, viene pregonado a partir de diferentes señales que siempre suelen leerse a partir de sucesos contemporáneos, ¿no? A partir de coyunturas que ensamblan el presente, ¿no? Algunos eventos exigen, digamos, lecturas más o menos apremiantes, ¿no? Y que además, pues sí, también entremezclan cálculos calendáricos, cuestiones numéricas, personajes que aparecen, digamos, en la escena global, política o local también, como compartir en un momento, cambios climáticos, cuestiones enrarecidas en el clima, fenómenos meteorológicos poco recurrentes, digamos, que cada vez son más frecuentes, guerras, violencias, epidemias, desestructuraciones del orden axiológico, por ejemplo. Entonces, todo eso puede ser señal, digamos, o suelen ser leídas como señales de que el mundo se va a acabar, ¿no? En común, por ejemplo, Beto, que es un joven que vive allá, digamos, joven que tiene mi edad, que relató, digamos, lo siguiente, ¿no? Hay señales del fin del mundo como la guerra que está ahorita. Acá a lo que él se refería es a la cuestión, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no?
Entonces nosotros somos la tercera generación. Con esta hay una pequeña conexión con el relato de Juan de la Cruz. No somos la tercera generación. También va a haber la luna roja, pero esa luna ya pasó. La roja es un maleficio porque es una luna de sangre, ¿no? Los agricultores y los antiguos la vieron hace poco y dijeron, ya estuvo, es el final, porque esa luna es pérdida, es malas cosechas. Esta es otra de Don Lencho de Jomún también, que digamos parte igualmente parte de ese mismo suceso de la conflagración entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y lo que él hace con esta narración es, pues un poco denunciar también el absurdo de la guerra, ¿no? Dice, si lo que va a suceder es que no va a quedar nadie viviendo y pues únicamente Putin va a quedar con una historia que es para él, ¿no? Es claro que si gana él va a haber una historia para él. Pero qué chiste si es el único que queda vivo, ¿no? Está un poco también de Josué, igualmente de Jomún. La comparto aquí un poco al calor que, bueno, yo espero que mi trabajo final de tesis salga pronto, ¿no? Y puedan ustedes también leerlo y, por supuesto, también compartir sus comentarios, ¿no? Pero un poco también en la cuestión del agua, ¿no? Las amenazas de la granja porcícola, en acabar, digamos, con una forma, no solamente de ganarse la vida, sino una forma de vida muy particular que tienen las personas en común a partir de los cenotes, que digamos, pues está esa amenaza, ¿no? Por un lado, y que puede acabar o que puede desestructurar una forma muy particular de vivir y de ser del entorno mismo con el cual se relacionan. Pero también por el otro lado está un turismo que es cada vez más, que llega cada vez más y también, que también, digamos, puede descontrolarse en algún momento, ¿no? Entonces, esto es lo que le preocupa a Josué, que dice, ya no sé si mi hijo vaya a vivir la vida que tengo aquí, porque el turismo es el que trae toda esa situación. A lo que él se refiere con ello es como que a diferentes formas también de contaminación o de desestructuración axiológica en el pueblo, ¿no? Y dice, ahí yo no lo tengo como mi trauma, pero es algo que ya está en mi mente. Es una realidad que tarde o temprano va a suceder. Y con esto también lo que decía era comparando, digamos, la emergencia turística, llamarlo de algún modo, con otros modelos o con otras experiencias que también se han ido de la mano, ¿no? Como Bacalar, por ejemplo, ¿no? O sea, como ha sucedido en otros lugares, así también puede suceder acá, ¿no? O sea, yo lo hago de aquí a unos 7 años, ¿no? Esa es su forma de vaticinar, digamos. Pues el mundo que estás viendo acá no es el mismo que va a ver mi hijo. Va a ser otra cosa, va a ser otra situación, van a ser otros tiempos. Acá hay una de Don Guayín, también de Jomún, que él, como campesino, pues sigue, digamos, el Shoquín, las cabañuelas, ¿no? Y dice allí, las cabañuelas de ese año, que este es un relato de 2022, dice, no va a haber muchas sequías. ¿Cómo voy a saber si es verdad? Porque se cumple, está pasando, ¿no? Entonces, es decir, otros pronósticos dicen, según las escrituras, que va a haber sequía a tal fecha, 3 meses o 7 años, prepárate, ¿no? Aquí lo que me interesa marcar o recalcar de este testimonio son estas palabras, ¿no? Así como es lo mismo que estoy viendo yo, es lo mismo que estamos viendo nosotros, es lo mismo que tienen visto los antiguos. Es decir, hay una concatenación de formas de apreciar el entorno, de concebir el tiempo y el porvenir, que se engarza, digamos, con experiencias previas que se atribuyen a la gente que antecedió, digamos, en la vivencia de las mismas, ¿no? Y se refiere a este mismo conocimiento como tal del Shoquín, dice, con nosotros todavía no está terminado. Lo que quiere decir con esto es que no es un conocimiento concluso, por más antiguo que sea o por muchos abuelos que hayan sustentado y transmitido este conocimiento, dice, con nosotros no está terminado, es decir, es susceptible de incorporar más formas de apreciar el entorno y, digamos, prever el porvenir. Pero dice ahí, pero se está viendo todo como lo vieron los antiguos, ¿no? Lo cual, el cumplimiento de estas mismas formas, de lo que se anunció en estas formas de conocimiento, se está viendo, dice él, ¿no? Como lo vieron los antiguos. Por eso quiere decir de que todo sea, que todo se comparta de la misma manera, ¿no? Beto, por ejemplo, a quien ya mencioné antes, ¿no? Dice, pero todo el mundo se mueve y las cabañuelas te dicen que el mundo es fijo. Hay gente que sigue creyendo en las antigüedades, o sea, para él, digamos, este conocimiento antiguo es ya, digamos, como que no tiene mayor vigencia dentro de lo que él considera su forma de vida, ¿no? Dice, todo eso que me dijo mi mamá y me dijo mi abuelo ya no existe. No busquemos lo trazado, vamos a buscar lo nuevo.
Es decir, también convergen en el mismo lugar en diferentes nociones muy divergentes incluso sobre las apreciaciones hacia lo venidero y las maneras de atender al porvenir. Acá hay un dibujo muy interesante que me regaló doña Josefa. Perdón, es un retrato que ella hizo del anticristo. Y ella, cuando lo dibujó en mi cuaderno de campo, le pedí que lo dibuje y entonces ella muy buenamente lo retrató. Contó la siguiente historia del anticristo. Dice, ese es el anticristo. Se dice que es el malo, que no es el bueno, ¿no? Dice el anticristo que dicen viene llegando, ¿no? Esa cuestión de viene llegando es que es algo como que próximo, no inmediato, y es una forma retórica que también desde la oralidad se enuncia mucho, ¿no? Que esto es inminente, va a acontecer y va a acontecer ya, ¿no? El abuelo de su papá, dice que le decía, ¿no? Dice, jóvenes, aprendan porque va a pasar el anticristo de puerta en puerta. Cuando veas que está pasando, ¿qué le vas a entregar? Porque va a decir, soy yo, Dios, soy yo, te dirá. Pues si tú eres mi Dios, entonces vamos a escucharte, le dirás. Así va a hablar la persona en la puerta. Rápidamente rezas el credo, si sabes el credo y el Padre Nuestro. Con el credo que le vas a rezar, ni hablar va a ser, y solo cuando veas ya se volvió a ir. Esa es tu defensa si tienes fe. Otra forma en la que doña Josefa dice que el abuelo de su papá también le contó de cómo repeler, digamos, al anticristo y sus huestes cuando lleguen y estén pasando de puerta en puerta, es quemar algodón. Dice ella, ¿conoces el algodón? Porque me lo cortó otro de mis hijos. Cuando me lo cortó otro de mis hijos lloré mucho. Porque se dice que cuando llegue la hora del anticristo, según se cuenta, que solo lo enciendes a humear. En eso están andando las personas en la puerta de tu casa, es decir, el anticristo y sus secuaces, ¿no? Que solo lo enciendes a humear así. Entonces le encienden el olor. Jala, se vuelven a ir y no te dirán nada. Y aquí, digamos, traje también eso, como una gran plaza de texto, pero digamos un poco ponerlo en paralelo con la apreciación de Marcos, que también es de Homún, con respecto del anticristo, ¿no? El falso profeta, esas figuras que van a aparecer cuando el fin del mundo ya sea, digamos, como que una cuestión inminente, ¿no? Que para él, digamos, la cuestión que tiene que ver con los gobiernos, por ejemplo, con gobernantes, con políticos o personas que ostentan determinado poder civil o religioso, perdón, son encarnaciones de eso, del anticristo, del falso profeta. En el caso de Marcos, lo que él se refería era a un pastor de la región que contaba con diferentes negocios y cuya vida, digamos, era, según él, bastante opuesta a lo que predicaba, ¿no? Entonces, por eso dice ahí, yo te digo, eres farsante, ¿no? A un sujeto que digamos, lleva el ministerio pastoral, pero de una manera distinta a su forma de vida, ¿no? Dice ahí, por ejemplo, que tomaban, que iban a diferentes lugares, ¿no? Dice, porque él sí sabe engañar, enseguida te endulza, te dice lo que quieres escuchar, pero la verdad no es así. Él es el anticristo y el falso profeta, son ellos mismos, refiriéndose a la gente que le sigue. Porque yo lo veo y él y los que lo siguen están amargados porque no pueden vivir como tú o como yo, que vamos aquí, que vamos allá. Ellos tienen que esconderse para hacer sus cosas. Por eso ellos son los falsos profetas. En cambio, uno es libre. Entonces, esta forma, digamos, también, como mencionaba en un inicio, de que estas señales también se leen o se interpretan a la luz de eventos contemporáneos, que puede ser la guerra en Rusia, ¿no? O Vladimir Putin, pero también un personaje o personajes de la esfera local también muy situados, muy locales, también, digamos, son susceptibles de ser leídos en estos mismos términos apocalípticos, ¿no? Esta es, digamos, son algunas profecías, ¿no? Que don Juan de la Cruz atribuye a la anciana del cenote Xcabachen, que, bueno, si me da chance ya la relataré, aunque me parece que también muchas personas conocen de este relato, ¿no? Una mujer que está escondida en el cenote y que cuando llegue el fin del mundo no habrá agua en ningún otro lugar, ¿no? Más que en Maní, y entonces llegarán personas de diferentes partes para recibir una dosis pequeña de agua que van a obtener a cambio de un bebé recién nacido, ¿no? Entonces, estas son algunas de las profecías, ¿no? Dicen acá que tienen que ver con la emergencia de agua, ¿no? El agua se va a acabar, dice ahí. Cuando llegue el fin del mundo, cuando va a llegar Jesús, se va a acabar el agua. Entonces van a revivir los que son santos y sabios.
se van a quedar sin agua todos los cenotes. Solamente va a quedar agua de agua dulce, este cenote y el mar. Pero el mar está chocho, es decir, está salado, ¿no? Dicen que se va a acabar y va a quedar nomás esto que tenemos aquí. Y es cuando va a salir la viejita a vender el agua. Pero no con dinero va a comprar uno así, sino a cambio de un bebé recién nacido que te da una cascarita de cocoyol de agua, ¿no? Y aquí algunas otras profecías que dice que profetizó, ¿no? Que va a aparecer, como que hay niños, ¿no? Van ustedes a ver un turish de fuego, ¿no? Una libélula de fuego, para referirse al avión, ¿no? Lo mismo, Karetakak, que él dice que es, pues, los vehículos motorizados, ¿no? Que van a ver cómo se escucha de la, ¿cómo se dice? Del bejuco, a través de un bejuco, que para él, pues, es la telefonía, pues, que en ese entonces era alámbrica, ¿no? Y cómo van a ver también, pues, a un gran señor, a un gran hombre que vendrá desde el cielo a llevarnos con él, ¿no? Que es lo que él se refiere, es la parucía, ¿no? Que va a regresar Jesús y esto que es como que, pues, no sé si el arrebatamiento o alguna forma en la cual Jesús se lleve consigo a los que considera sus elegidos, ¿no? Esto porque dentro de la narrativa de Maní, y según la cuenta el mismo Don Juan de la Cruz, es que es el pueblo más importante, porque allí en Maní mismo va a ser la segunda venida de Jesús, y no en Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice ahí, porque en Jerusalén lo odiaron, hay gente importante en Jerusalén que odiaron a Jesús, ¿no? Entonces, la razón también que él aduce para que esto sea así es porque Jesús vivió un tiempo aquí en Yucatán, ¿no? Un tiempo estuvo predicando en Oxcutzcap, como dice acá, un rato está en Teabo, un rato allá, y dice, así dijo Jesús, voy a venir a buscar a ustedes hasta el fin del mundo. Va a regresar Jesús, dijo así, pero hasta que lo ordene su Padre Dios, ¿no? Cuando se fastidie Dios de lo que está pasando ahorita, de tantas cosas que hay en la vida moderna. Dentro de la narrativa de Don Juan de la Cruz, las cuestiones que tienen que ver también con la modernidad, digamos, son un reflejo de una desestructuración, digamos, axiológica de una forma de vida que él conoció y que sus abuelos le relataron, y ese rompimiento, digamos, de esta como permanencia, por llamarlo de algún modo, de valores o de cuestiones o formas muy particulares de vida, pues lo que hacen son expresiones de esta misma desestructuración del mundo que él conoció, ¿no? Entonces, cuando él se refiere a la vida moderna, se refiere a todos estos elementos que desestructuran el mundo conocido, ¿no? Y como tal, pues Dios también se va a cansar de ellas, dice él. Bueno, Maní, que dicen, lo contó doña Antonia también de Maní, es el centro del mundo, ¿no? Utuchluum, dicen. Dicen que acá mucha gente va a llegar a vivir acá a Maní, que hay partes donde se va a desaparecer, mientras muchos están bajando, dice, o sea, que están llegando. Así va a ser el juicio final. Puede que sea acá en Maní o puede ser en Jerusalén. Pero dicen también que donde vivió Jesucristo ya nadie puede vivir allí porque ya no hay agua. Y aquí el elemento del agua, digamos, como tema vuelve a aparecer dentro de ese mismo relato, ¿no? Ya no se puede vivir allá. Se van a quitar de Jerusalén y van a estar bajando hasta acá, donde se va a juntar la gente. Entonces, digamos, como que Maní, como el escenario, digamos, del juicio final es patente, ¿no? De acuerdo con estos mismos relatos, ¿no? También, digamos, tanto en Jomún como en Maní, lo que se relata es que eso está aconteciendo porque está llegando gente, digamos, a radicar, dicen, ¿no? Entonces, la llegada, digamos, de personas que llegan también a hacer vida en estas localidades, pues son también señal de que no mucha gente está llegando aquí, ¿no? Y bueno, pues también todos estos tópicos, terremotos, muertes, guerras, ¿no? Dice, son la señal de que el fin del mundo ya empezó, dice doña Antonia. Este es el comienzo del fin del mundo, pero ¿cuándo? ¿Quién sabe? Yo espero que cuando vaya a pasar, yo ya esté muerta, dice primeramente doña Antonia. Pero posteriormente, parte de su mismo relato que me compartió, ¿no? Que me obsequió allá mismo en Maní, en el mismo relato, las personas también siguen reflexionando sobre ellos mismos, ¿no? Sobre sus mismas apreciaciones escatológicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en un momento dice que no quiere ver eso, ¿no? Cuando se vaya a acabar el mundo, ¿no? Pero después tuvo una misma reflexión que dice, cuando estaba yo chica, yo decía así cuando rezo el credo, viene a juzgar a vivos y muertos. Y leo la Biblia y veo que tantas cosas van a pasar al final y yo digo, ojalá esté muerta cuando vayan a pasar todas estas cosas.
Y dice, pero al leer el credo, dice, viene a juzgar a vivos y muertos. Tengo que verlo, voy a tener que verlo, porque me van a resucitar el último día para que lo vea, para ver lo terrible, el juicio final. Yo digo que de cualquier manera, aunque hayamos muerto, lo vamos a ver. Y estos relatos pues también muestran no únicamente, digamos, una esperanza en lo venidero, sino también el temor de cómo va a ser aquello, lo que se desconoce, ¿no? Si bien hay un ropaje esperanzador y hay una fuerza, digamos, de espera, de espera paciente, digamos, de que las injusticias que envuelven, digamos, determinado lugar, pues desaparezcan, pues también hay una forma, digamos, en la que se expresa, digamos, ese temor ante lo desconocido de que cómo va a ser eso, o el momento de transición, digamos, en el que de desestructuración, ¿no? Que es doloroso o extraño o impresionante, no sé, digamos, no en cuanto que llegue, digamos, eso, ese futuro de bonanza que ya toca que suceda otra vez, sino el proceso de transición puede ser muy doloroso o extraño, ¿no? Como dice aquí doña Antonia. Ese es otro dibujo que me gusta mucho que hizo doña Josefa también, la que retrató al anticristo, que son algunos signos, digamos, celestes, ¿no? Que va a pasar en el cielo. Entonces dice ella, este es el cometa que dicen, esta es la atmósfera. Si hay alguien que lo observa, es así. Así está en el libro, si lo saben, el libro que contiene todo. Durante 7 años habrá sol, deja de haber bebés. Cuando veas, los pequeños nidos de los pájaros se incendian. Perdón. Ahora, ¿dónde ves pájaros? Cuando me casé, amaneciendo bajan. Esa es la vida, esa es la vida, esa es la vida del entonces, ¿no? De cuando decía ya que había muchas aves. Ahora no hay, se terminó. En verdad me dijo este señor, se refiere al abuelo de su papá, lo verán en un futuro, vendrá un gobierno, decía, llegará un año, decía. Y después hizo estos 4 tipos de cometas que van a suceder simultáneamente en el cielo, en cada punto cardinal. 4 tipos, ¿no? O viene diluvio, o viene guerra, o viene hambruna, o viene enfermedad. Así sucede, mira, es así. Eso es lo que se dice, si se interpreta así, uno en cada punto. Lakin, Chikin, Nohol, Shaman, uno en cada punto. Es la imagen, digamos, celeste de lo que acontecerá cuando aparezcan 4 cometas simultáneos en el cielo en cada punto cardinal, ¿no? Que son, digamos, esos también, estos elementos, ¿no? Estos tópicos en la narrativa que son también recurrentes, ¿no? El diluvio que ha acontecido y que, bueno, pues no sabemos si sucederá otra vez, ¿no? A propósito de esto, por ejemplo, ¿no? La misma doña Antonia en algún momento del relato dice, dijo Dios que no iba a haber otro diluvio, pero sucedió, ya hubo un diluvio, ¿no? Pero referirse a las tormentas de 2020, ¿no? Amanda, Cristóbal, etcétera, ¿no? Entonces dice, ya hubo otro diluvio, ya aconteció, ¿no? Y seguramente volverá a acontecer, ¿no? Y bueno, pues la guerra, ¿no? Las hambrunas, las enfermedades, que son todos estos sucesos calamitosos, que acontecerán, ¿no? Como anuncio, como parte del proceso de desestructuración de las estructuras, digamos, ¿no? Valga la redundancia. Y última, para cerrar, digamos, ya con esta presentación, es la palabra, digamos, de don Lencho, que también es de Común, que dice, lo que pasa es que antes no había el cambio climático, ¿no? En cambio, hoy ya hay el cambio climático y todo eso, ¿no? Y todo eso está afectando a todo el mundo. Allá en Mérida, donde día y noche se fabrica el cemento. Por todo eso es que se va a acabar el mundo. Lo está uno viendo. Es por todos ellos. No hay nada que nos digan. Al gobierno no le importa. Es decir, el mundo se está acabando y, digamos, las administraciones públicas no facilitan, digamos, formas de hacer frente a eso, ¿no? Al contrario, son los quienes provocan esas desestructuraciones, ¿no? Si en Mérida van a pasar muchos desastres naturales y entonces nada más van a decir que se cierren algunas fábricas, pero no todas, ¿no? Es decir, como que estar en el terremoto y no hincarse, ¿no? Como viendo todas estas grandes situaciones calamitosas, ¿no? Todas estas grandes desestructuraciones ambientales y sociales, ¿no? Por parte de los poderes hegemónicos, pero ni aún así hay alguna forma de
facilitar procesos de gestión para hacer frente a los mismos, ¿no? Antes bien, son provocados por estos poderes, ¿no? Y esa es la interpretación de don Lencho en el marco, digamos, de la coyuntura actual. Y bueno, pues esa es la última presentación. Espero que no haya sido muy larga. Les agradezco muchísimo la atención. Gracias, Julián. Realmente pues ha sido como un tema muy interesante. Yo creo que también has hecho como has encontrado buenos informantes, buenos interlocutores también que, digamos, que narran o buscan de una manera expresar, por decirlo de alguna manera, también como muy metafórica, con muchas analogías, que realmente es como muy rico esos interlocutores. Entonces, pues, eso ha sido un buen trabajo, te agradecemos mucho eso. Si quieres, vamos a ver, Lee Morton dice, felicidades, Julián, saludos desde la CDMX. Muchas gracias. Gracias, Licia, muchos saludos, qué chido que estés por allá. Y Hilda Landrove, muchas gracias por la presentación. Mira, ahorita vamos a ver si alguien más te felicita o hace preguntas. Pues tengo como varias, ¿no? Varias. Unas tienen más como una cuestión más como reflexiva de, digamos, de lo que tú te has encontrado en el trabajo de campo. Y no sé si tú dentro de tus análisis o reflexiones de las entrevistas que tú has hecho, de tus interlocutores, el perfil de la afiliación o de la creencia religiosa entre, ¿no? Como parte de estas diferencias, ¿no? Entre cómo ellos entienden estos fines del mundo, el fin del mundo, es decir, unos que sean católicos, otros que sean, o dentro de toda esa gama de no católicos, evangélicos, testigos de Jehová, no pentecostales y todo eso, si has visto que varía o que influye o no. Y también la otra pregunta siempre de este mismo tipo, si tú crees que este entorno o los contextos de diversidad religiosa influyen mucho en estas narrativas escatológicas, es decir, de pronto pues ahorita es muy difícil encontrar un pueblo pequeño donde no haya diversidad religiosa, pero bueno, habrá algunos donde solamente hay católicos y puede ser presbiterianos, ¿no? O católicos y pentecostales, ya, ¿no? No hay nada de testigos de Jehová, no hay nada de ese tipo, ¿no? O mormones, ¿no? También, que también hay mormones. Entonces, sí, esos dos contextos influyen mucho en las narrativas escatológicas. Esa es, digamos, una de las dudas que yo tengo, ¿no? De un tipo. Ahora, es evidente, ¿no? Yo vi que todas las, de lo que leí, de lo que también yo escuché, es muy evidente, ¿no? La influencia en términos generales del cristianismo, ¿no? De la visión cristiana para estas narrativas escatológicas. Y me recordó mucho esto, digamos, a un historiador que habla sobre los regímenes de historicidad, ¿no? Sobre cómo se experimenta el tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de escatología, hay como dos cosas, ¿no? Que de pronto se analizan. Uno, cómo se vive el tiempo en el sentido de que cómo la gente percibe ese tiempo, si un tiempo acelerado, un tiempo lento, como dicen, estas señales como tú dices, algunos dicen las señales ya están aquí, ¿no? Ese fin del mundo ya empezó. O sea, ya ese fin del mundo ya no es futuro, sino es un presente. Entonces, ¿cómo ves eso, este rollo del futuro, del presente? Porque lo que propone este historiador es que básicamente tanto el pasado como el futuro, desde una perspectiva cristiana, siempre es, digamos, una visión presentista, ¿no? No es el pasado el que permite entender el presente, sino es el presente que va
al pasado, ¿no? Que ayuda a entender el pasado y el presente es el que ayuda a entender el futuro, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Y digamos que también esto, como dentro de toda esa experiencia del tiempo, ¿tú consideras que dentro de esta visión escatológica situada, ¿no? Sobre todo en esto, a mí me gustó mucho esto del señor, creo que es de Manin, si no me equivoco, el de que habla sobre Adán, Eva, luego gigante, los puses, entonces cómo mete allá, ¿no? Digamos, cómo inscribe ese origen situado de acá, ¿no? De nosotros, digamos, hasta toda esta historia sagrada cristiana, ¿no? Judio-cristiana. Pero eso me hace pensar, por ejemplo, cuando hablamos del Apocalipsis, siempre decimos que, bueno, en los relatos de los evangelios, pues digamos que la presencia de Jesús era como que el que anunciaba, ¿no? El fin de los tiempos, ¿no? ¿Cuáles son los signos cuáles son las señales del fin de los tiempos? Pues dice, pues es la presencia, ¿no? De Jesús. Y a partir de allá la historia hace un corte temporal, como uno. Entonces, ¿tú cuáles dirías que entre esas narrativas escatológicas, cuál es ese corte temporal de los pobladores mayas contemporáneos? ¿Hay cortes temporales? Dicen, aquí termina una parte de la historia y comienza el inicio del fin, o ese inicio del fin ya había comenzado hace un par de años. O sea, digamos, ese tipo de cosas me surgieron de dudas. Sé que son muchas, pero te lo quise decir una vez porque se me va a olvidar también cómo formulártelas. Entonces, digamos que son como esos dos tipos, ¿no? Uno que tiene que ver como más la cuestión de trabajo de campo y el otro como una cuestión más de lo conceptual, por decirlo de una manera, del tiempo como tal. Entonces, no sé si tú pudieras ahí comentarnos algo. Gracias por las preguntas. Voy a tratar de decir algo, no sé si dan respuesta o no, pero bueno, voy a intentar decir algo al respecto. Con respecto de la adscripción religiosa, sí, totalmente. No solamente matizan, la adscripción religiosa, por supuesto, matiza de diferentes modos la cobija o arropa la concepción escatológica de las personas, ¿no? Y no solo, digamos, o sea, no por ello, digamos, también aparecen todos estos ribetes temáticos que las ornan de diferentes modos, que son, digamos, mayas, ¿no? O sea, no dejan de ser mayas, ¿no? Lo que quiero decir es de que, por ejemplo, habrá nociones que se escuchan o que forman parte de determinado credo que no sé si que configuran o que hace que aparezca algo en cierta narrativa. El arrebatamiento, por ejemplo, ¿no? Que no forma parte de la teología católica, por ejemplo, ¿no? Pero sí aparece, ¿no? En algunas narraciones, ¿no? Entonces nos va a venir a Jesús, nos va a llevar con él, ¿no? De repente, entonces, y van a quedar los malos. Entonces, la noción, digamos, esa recuerdo ahorita muy particular, ¿no? El arrebatamiento, por ejemplo, como nociones católicas, sí aparece en determinados relatos que no aparecen en otros que son católicos. Perdón. La cuestión en la cual, por ejemplo, el futuro configura el presente, bueno, que dijiste que el presente, de esta cuestión de los regímenes de historicidad, lo que intento también hacer en esa forma, en este abordaje de estas narrativas es relatar de la manera en la que lo que se imagina del futuro es lo que configura el presente, ¿no? No una proyección presentista de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces esto, o sea, sí ciertamente me hace imaginar el futuro, pero también todo lo que espero del futuro de ese modo configura mi presente actual, ¿no? Eso, Raúl Contreras llama un poco, le dice algo así como atreverse en lo no logrado, ¿no? Y eso aparece, por ejemplo, en algunos relatos, como cuando dice Don Guayín, dice, va a haber sequía, prepárate, ¿no? Entonces, estás viendo que va a suceder algo, entonces te preparas para eso, ¿no? Si va a haber sequía, pues no sé, guardas semillas en tu troje,
cosechas de determinado modo, compartes tus semillas, ¿no? Entonces, como va a venir este evento venidero, y pues bueno, también tiene, digamos, un talante un poco oscuro, entonces pues vamos a prepararnos para ello, ¿no? Entonces yo lo trato de ver un poco en esa manera en la que lo presenta, por ejemplo, unos autores como Raúl Contreras o el mismo Alfred Gell, ¿no? De qué manera el futuro configura, pues de algún modo, el presente de los individuos, ¿no? Y con respecto de las señales, bueno, no quedé muy bien con la pregunta esta, por ejemplo, bueno, pues sí hay un relato, ¿no? Evangélico, de los evangelios, ¿no? Que es como un apocalipsis, que están los sinópticos, ¿no? Que es aparece en Lucas, creo que es 21, ¿no? Y después está también en Mateo, me parece, en Marcos igual, debería de estar porque es sinóptico, que es como que llega al templo, ¿no? Y empieza a decir, ¿no? Que el templo se va a caer, que el cielo se va a estremecer. Entonces, a partir de determinadas señales, sí, digamos, todo eso se encuentra imbricado en muchos de estos relatos. Y también quisiera comentar de que, un poco enlazándolo con la primera pregunta también, mientras una persona, digamos, más esté cerca, digamos, dentro de la iglesia, por ejemplo, o realizando determinado oficio, o de su iglesia, por ejemplo, entonces también eso configura determinadas narrativas. Por ejemplo, doña Antonia, ella es rezadora, entonces, y además es especialista en preparar a los difuntos, ¿no? Dentro de esos procesos fúnebres, ¿no? Entonces eso también la dota de una contextura muy particular de entender la finitud situada, digamos, en un individuo, pero también en lo que ella imagina dentro de la globalidad local, digamos, del pueblo de Maní. Entonces, no sé si di respuesta a algo, pero pues al menos dije algo a partir de lo que compartiste, de ser. Muchas gracias, Julián. Bueno, no sé, aquí nada más para seguir leyendo los comentarios. Uno de Karim dice, escuchar los últimos testimonios me recordó mucho sobre lo que pasó en el centro de Ho en la pandemia. Cerraron algunas fábricas, pero no todos. Saludos. Muchas gracias. Otro de Socorro Loesa, Hatsuta Meya, Julián. Algo muy interesante es la interpretación de los jóvenes ante el fin de los tiempos. Y Maribel Aguilar, saludos Julián, me encantaron los dibujos e ilustraciones. ¿Nos puedes hablar más del contexto en el que se realizaron? Sí, sí, claro. A ver, ¿cómo está por acá? Aquí está, de hecho acá está mi cuaderno de campo. El cuadernito que utilizo. Sí, se dio en un contexto de cocina. Precisamente hablando de hacer frente a las calamidades en una vivienda de Severiana en Tecón. Nos encontrábamos tostando semilla de pitch. Entonces, para que sepamos cómo es porque dicen, no, cuando venga la hambruna, entonces hay cosas que puedes hacer, ¿no? Entonces siempre decimos, no, pues uno sabe que se puede comer la semilla de Ramón, pero no sabemos cómo prepararla, ¿no? Tú dices, bueno, vamos a enseñar cómo se prepara la semilla de Ramón. Entonces ella estaba preparando semillas de pitch, cómo se tuestan, y se revientan y quedan como una galletita, como una palomita, muy sabrosa. Ella invitó a otra, en esta actividad invitó a una vecina suya de Shoken, doña Josefa, que le gusta mucho conversar. Entonces pues se armó la conversación conmigo, digamos, estuvimos hablando pues de esas señales, ¿no? De estos acontecimientos que van a suceder, ¿no? Entonces, cuando comenzó a hablar del anticristo, yo le pregunté, porque yo recordaba en el Chilambalam, por ejemplo, de Chumayel, me parece, hay una ilustración del anticristo, ¿no? Que en algún cartoon, no recuerdo exactamente cuál, que vendrá con rostro felino y tal. Entonces hay una pequeña ilustración. Entonces yo le pregunté si podía dibujarlo, ¿no? Y sí lo dibujó, y entonces, lo cual a mí me pareció súper lindo que lo hiciera. Entonces dibujó al anticristo, ¿no? Dibujó varias cositas, ¿no? Entonces algo así como que el anticristo, el halo solar, ¿no? Entonces aquí cuando va a haber mucho calor, entonces al sol, el cometa, que es el anticristo, los
otros cometas. Entonces, a mí me pareció muy lindo y muy padre de su parte que me permitiera no solamente conversar, sino también preguntarle si podía dibujarlos, y sí, no tengo ningún problema, los dibujó. Entonces a mí eso me hizo muy, muy gentil y muy lindo, muy gentil de su parte. Entonces ese fue el contexto, en un contexto de cocina, mientras estábamos tostando, bueno, yo no estaba tostando, o sea, Severiana estaba tostando semillas de piche para comer. Oye, pues qué bueno, es interesante esto, sobre todo que se anime, ¿no? De pronto así que uno le dice, ahí se empuja algo, ¿no? Como que no tiene mucha confianza en hacerlo. Sí, Oye, perdón, y el tema igual digamos, es complicado de presentar, ¿no? Entonces, muchas veces a mí me gusta un poco más como trabajar con conversaciones que no son directivas, entonces como que un poco ahí se van, digamos, sí, tener como que una especie de guión, pero a mí me gusta no seguir de ello, ¿no? Entonces eso sí ralentiza mucho los procesos, digamos, etnográficos. Por eso no quiere decir que no sea enriquecedor, ¿no? Porque uno escucha y de muchos otros temas más allá del que uno le concierne, ¿no? Entonces, bueno, pues salió en ese momento de conversación, entonces pues sí, le pregunté si podía dibujarlo además, y pues sí accedió, ¿no? Pero sí, el tema es complicado a veces, por ejemplo, a alguna persona, ¿no? Que acaba de pasar por un proceso de duelo o algo así, entonces uno siente que no está así como que hay que inoportuno es, ¿no? Entonces, perdón, cosas que suceden en campo, entonces sí, el tema en sí mismo a mí me parece también como complejo de llegar. No te pregunta a alguien, oye, ¿cómo te imaginas que sea como que mueras o el fin del mundo o algo así, ¿no? Entonces es bastante más largo, digamos, el proceso. yo no sé, voy a hacer una pregunta más, ya luego José, a ver si si quiere comentarte algo o no. Mira, normalmente cuando, digo, siempre primero de la perspectiva cristiana, ¿no? Que como el fin de los tiempos ya están cerca, entonces hay que, antes de que lleguen, tenemos que realizar ciertas acciones, ¿no? Normalmente se habla como en términos también como de proselitismo, ¿no? Que se conviertan todos antes que los fines del tiempo, ¿no? Llegue el fin del tiempo, los tiempos. En este caso, Julián, esta escatología situada, ¿has identificado ciertas acciones o, bueno, cierto llamado a concretar ciertas acciones antes de estos de esos fines del mundo o de esos finales de los mundos? ¿Has identificado que, bueno, hay antes de que llegue este fin de este mundo, hay que hacer determinadas cosas o hay que lograr determinadas cosas, concretar determinadas cosas? ¿Tú has identificado alguno de eso o de esas cosas? No sabría decir, sí, bueno, el mundo se está acabando desde siempre, ¿no? Digamos, el contexto que dio el nacimiento al género apocalíptico en términos, digamos, ya del cristianismo, en tiempos de cristiano, siempre estaban esperando, ¿no? El mira que vengo pronto, cuando aparecen hechos, la ascensión, y todo, la ascensión, el mundo se estaba acabando, ¿no? Ya después estaban viendo de que pues esto no, pues parece que no, o al menos no tan pronto, ¿no? Y pues bueno, ya pasó como vemos todo ese devenir temporal que sucedió, ¿no? Pero el mundo se está acabando siempre, ¿no? Y en esos términos yo creo que podemos ponerlo un poco en la óptica del ya, pero todavía no, ¿no? De que también, digamos, esta noción teológica del reino ya llegó, pero aún no, el mundo se va a acabar, o se está acabando, ya terminó, pero todavía no. Entonces quizás podemos ponerlo también no sé, colgarlo, digamos, o ponerlo en ese mismo marco donde hay nociones que parecen contradictorias, pero que no lo son. Y sobre la preparación, digamos, más allá de estos relatos que ahorita se me ocurren, ¿no? Como por ejemplo Don Guayín, de que, bueno, pues va a venir la calamidad, entonces, pues, prepara tus trojes, ¿no? Prepara tu semilla, o ahuma tu carne, sala tu carne, un poco más en eso. Y otra que recuerdo, por ejemplo, en común, que es un ave que no recuerdo cuál es, que no es el shoch, es un ave amarilla que llega y que aparece, ¿no? A veces también el canto del shoch, ¿no? Que dicen, se va a morir alguien, ¿no? Entonces lo que decía una persona es de que cuando canta por determinado rumbo, entonces las personas mayores decían, entonces se preparan, dicen, me voy a morir, entonces lo que voy a hacer es barrer mi casa, pero cuando me encuentren no vean mi casa así toda chechequito, tirada, ¿no?
Entonces, que fallecía no era la persona la viejita o el viejito que barría su casa esperando a sus deudos, sino otra persona, ¿no? Que no era, ¿no? Entonces, a eso es lo que se me ocurre contestar un poco al momento, ¿no? Estas son como las acciones a tomar dentro de una finitud que es la personal, ¿no? Y esa es lo que se me ocurre ahora decir. Ole, chido, chido. Muchas gracias, Julián. Pues bueno, no sé si José si quisieras comentar algo, no sé. Pues agradecerle mucho a Julián por compartirnos esta información. Yo quería preguntar también, más bien, si dentro de todas estas historias escatológicas también hay parte de todo este paisaje ritual, de esos seres que pueden habitar en los cenotes o en los montes y que también pues, son muy importantes para estas narrativas, ¿no? Que creo que me parecen también, así como se puede hablar de todas estas ideas y concepciones situadas, también están ancladas a geografías en específico. Yo quería preguntarte si en estas geografías de los pueblos y de los relatos que has escuchado, pues has oído, por ejemplo, de todas estas historias relacionadas con mules en concreto, con cenotes, con aguadas o hasta con árboles. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, en Jomun está este cuerpo de agua, ¿no? El Xcabachen, que está ahí en el centro del pueblo, y del que parte este relato de que pues va a ser la única fuente de agua cuando ya no haya más en ningún otro lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, en algún momento, digamos, del texto que estoy preparando de tesis es la relación en común que tienen los cenoteros con los cenotes. Digamos, en cuanto a, bueno, sí, los temores de esa desestructuración, de esta crisis ambiental, digamos, pues están estas narrativas, ¿no? De ese temor de la granja, pero también, digamos, hay una relación con ellos en cuanto a una configuración importante del futuro, y esto tiene que ver con un paisaje ritual de realizar algún tipo de Hetzlum, hacer ofrendas, ofrecerles acá a los cenotes para que estén tranquilos y no vaya a ser que en algún momento se enojen, que arrojen agua, que permita que salgan serpientes. Entonces, esto es, digamos, como lo que se me ocurre ahora contestar, de que hay, digamos, en cuanto al paisaje, digamos, ambiental y no sé, las operatividades rituales, por llamarlo de algún modo, sí hay, y hay quienes me han contado, no es esto, ¿no? De la manera en la que configuran sus propios futuros es estableciendo alianzas con los cenotes, y esto es respetándolos y considerando los tiempos en los que hay que ofrecerles acá, en los que hay que ofrecerles, que hay que hacer algún tipo de Hetzlum, llamar al MEM para que haga algún tipo de rogativa. Entonces esto es, digamos, como una acción, digamos, muy particular que se ve mediada a través de la vida ritual en la configuración de una persona y el cenote para construir un porvenir venturoso, digamos. Muchas gracias, Julián. Gracias, Tim. Está apagado tu micrófono, ese. Perdón. Nada más de compartimos el último comentario, pero de Héctor Kawich Kamal. Muchas gracias por compartirnos tan fascinante presentación. Felicidades, Julián. Bueno, ya hay otro también, ya me pareció otra. Dice, hay posibilidad de pensar temporalidades interespecies. La pregunta, Olivier. Yo, aprovechando esto que comenta Olivier, también te quería preguntar, Julián, si no has escuchado relatos que vinculen todo este fin de los tiempos también con extraterrestres. Creo que esa es una parte como que muy poco explorada, pero que a mí me parece que también desde hace al menos algunas décadas es bastante presente dentro de todas estas ideas, historias de tradición oral, y quizás creo que también prueba cierta versatilidad de las tradiciones orales de los pueblos mayas, pues de ir incorporando todos estos elementos, porque yo he escuchado en varias ocasiones cuando se habla acerca de este tipo de encuentros, caracterizarlos prácticamente como vientos, pero con la figura de seres extraterrestres. Creo que es importante también pues hablarlo para situar estas reformulaciones desde las tradiciones orales y las historias que se cuentan también acerca del fin del mundo, que bueno, como tú nos has mostrado, pueden partir
de un montón de elementos, ¿no? No sé si has escuchado algo por el estilo. Muchas gracias, gracias Héctor por tu comentario, muchas gracias por escuchar esta presentación. A Olivier Lozano, posibilidad de pensar temporales interespecies totalmente. No solamente interespecie, bueno, vamos a pensarlos como, o sea, también digamos en este caso con los cenotes, digamos, que tienen también sus tiempos, que tienen sí, como que sus propias temporalidades, entonces ahí, digamos, los cenoteros y las cenoteras que se vinculan con ellos a través de la vida ritual, digamos, eso lo pone de manifiesto, ¿no? Y temporales interespecies, sí, por ejemplo, en el Shokin, o lo que llaman las cabañuelas, es eso, me parece que es también un reconocimiento de que plantas, animales, piedras, hormigas viven en una temporalidad quizás un poco adelantada a la nuestra y por eso también permiten anunciarnos o adelantarnos lo que va a acontecer. Abraham Kojim, mi compañero, lo dice de una manera muy bonita, dice es como si ellos vivieran adelante de nosotros y entonces nos quisieran decir qué es lo que hay adelante en el camino, ¿no? Entonces ahí, digamos, pero en ese sentido también, no únicamente como animales, plantas y minerales son anuncios de lo que va a acontecer, sino también nosotras, digamos, como seres humanos, también somos anuncios para la vida, digamos, vegetal, animal, ¿no? Entonces ahí, digamos, podemos pensar quizás en el Shokin, digamos, como esta forma de entender, de habitar o caminar el tiempo, como una vinculación entre temporalidades interespecie. Yo lo pensaría así. Y con respecto a los extraterrestres como tal, la verdad es que me gustan mucho las historias de aliens. Lo que he escuchado, por ejemplo, en común, tiene mucho que ver con las lagunas de Yalajau. Seguramente tú también has escuchado muchísimo allí. No digamos con este tema sobre el fin del mundo, sobre la finitud realmente, más allá de, digamos, de las luces, ¿no? Que se veían o que de repente se ven, no he escuchado más allá de eso. Lo que sí, digamos, que me ha gustado un poco a partir de Yalajau, ¿no? Y de lugares que están alrededor, como por ejemplo este lugar que se llama Chichilagos, me parece, o de otras haciendas, ¿no? Que se perdieron, entonces como que pensar en la desaparición, digamos, de la migración de esos lugares como fin de mundo, ¿no? Como fines del mundo. Entonces así lo hice un pequeño trabajo en Chical Quintero, que está por ahí, por ese rumbo, digamos, cruzando toda la carretera. Entonces, digamos, imaginar, por ejemplo, como que este periodo de Nequén, digamos, con toda su desestructuración, con las vivencias individuales, pensarlas también como fines del mundo, ¿no? Entonces, digamos, es un poco a raíz de lo de Yalajau, ¿no? Que hay lugares ahí que quedaron deshabitados o que se vendieron a otras personas y le dicen, no, en ese lugar pues quedaron pasando cosas raras, ¿no? Y que no precisamente tiene que ver con eventos paranormales, ¿no? Sino con que llegan camionetas o que llegan personas que digamos, con una actitud poco convencional, digamos, dentro de las dinámicas sociales del pueblo. Entonces, eso sí tendrá, digamos, un corte apocalíptico, ¿no? Pues bueno, pues te agradecemos mucho, Julián, por quedarte pues, un buen rato también con las preguntas y todos los comentarios. Bueno, gracias a ustedes por escucharlo. Realmente no pensé que fuéramos a hacer tanto tiempo, ¿no? Sí. No, muchísimas gracias. Bueno, aquí no es necesario que la contestes, pero nada más te lo dejo por si de pronto también te sirve bueno, de alguna manera. Dice, Hilda Landrove dice, por varios de los relatos es posible ver que hay un conocimiento muy pragmático sobre cómo sobrevivir al fin del mundo. Esa idea de una serie de conocimientos necesarios para un evento apocalíptico convive con la idea de un fin en el que no sobreviven los humanos o son dos líneas separadas. Ajá. Esa idea de una serie de conocimientos necesarios para un evento apocalíptico convive con la idea de un fin en el que no sobreviven los humanos o son dos líneas separadas. Un poco así como de bote pronto, podría decir de que se conocen, digamos, futuros que acontecieron hace tiempo en el cual no hubo humanos y se piensa, digamos, eventualmente en un futuro en el cual, digamos, la humanidad se verá como
mermada, digamos, diezmada, y otra más también donde no acontece no hay ya ningún ser humano, ¿no? Entonces creo que sí conviven, digamos, estas tres formas de imaginar después el futuro, ¿no? El futuro pasado, digamos, un momento que aconteció donde no habían seres humanos, otro donde quedará diezmada la población, pero habrá supervivientes, y otra en la cual no habrá, digamos, no quedará nadie sobre el planeta, sobre la Tierra, digamos. Como que convergen y también son, digamos, están ahí bailando en la misma pista estas diferentes formas de imaginar el final. Ahí dice. Mira, pero bueno, ya va a ser la última, no, y ya, yo creo que aunque pongan otra ya no sé, porque ya llevamos mucho tiempo, dice, pero hay una, dice, Lucía Paternostro, dice, es más interesante lo de las luces que se aparecen de repente, ya que mi abuelo en Belice lo vio, puedes elaborar la Bing conexión con los aliens. Ah, mira. Hasta allá llegan los rollos de los aliens. Sí, no entiendo muy bien lo de la BIM conexión, pero sí, digamos, no la he hallado más allá de estas cuestiones, estos relatos muy particulares de común que tienen que ver con la laguna de Yalajau. Al menos allí en común, sí. Claro. Pues bueno, pues ahora sí, te agradecemos mucho de nuevo, Julián, por haber aceptado la invitación, por habernos compartido parte de tu trabajo que estás realizando, que fue muy interesante. Yo había leído un artículo tuyo sobre precisamente las haciendas, pueblos de hacienda y todo. Te pareció muy, muy bonito el trabajo. Pues agradecemos, Julián, y esperamos que en otro momento podamos saber de tus otros temas también que has trabajado o estés trabajando. Entonces, ya que tienes un espacio también aquí en Kahlai. Muchísimas gracias. Gracias, Ezer, gracias. No, muchas gracias a ti, Julián, y solo les recordamos a los que nos están viendo que van a poder ver también en el canal de YouTube pues, la presentación de Julián para que la puedan consultar cuando ustedes lo deseen. Y pues muchísimas gracias, Julián. Esperamos verte de nuevo por este espacio. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos también los que nos acompañaron desde Facebook. Nos vemos.